ya que muchos de ustedes me lo han pedido, y como complemento de un anterior video, que subimos en el canal, el poder de los cristales de cuarzo. En este video, vamos a indicarles, cómo podemos limpiar y activar nuestro cristal de cuarzo. Para lo que no saben, ¿qué son las piedras de cuarzo? Los cristales de cuarzo emiten una vibración sanadora potente, a medida que trabajamos con ellos, sea como herramienta en terapias, cristaloterapia, reiki, meditación, parrillas energéticas o gemoterapia, sea porque los llevamos encima a modo de joya o los usamos como armonizadores de un espacio, su energía va disminuyendo y por eso es importante recargarlos energéticamente. El cuarzo es el mineral que más vemos en la Tierra, el más común de la corteza terrestre que se destaca sobre todo por su dureza y belleza. El famoso cuarzo cristal de roca, blanco, lechoso, el café, el citrino, la amatista, los cuarzos rosados, azules, verdes y muchas otras piedras similares, son variedades del cuarzo. Nota curiosa. En el idioma griego antiguo, la palabra para designar el cuarzo, era cristallos, de donde se origina la palabra cristal, de ahí que hablamos del cristal de cuarzo. Se cree que equilibra los desequilibrios del campo energético que existe en nuestro organismo, en nuestra aura. Se utiliza mucho para la meditación, sosteniéndolo entre las manos, pues contribuye a la relajación, indispensable para poder meditar. Si quieres saber sobre los múltiples beneficios de los cristales, debajo en la descripción dejo el link del video que hicimos, donde indicamos las propiedades benéficas y curativas de cada cuarzo. Ahora vamos a indicarles, cómo preparar nuestros cristales. Siempre que compres o recibas un cristal, es importante que lleves a cabo un proceso, en el que te recomiendo lavarlo, descargarlo energéticamente, y luego cargarlo con la energía del sol o la luna. No es buena idea usar un cristal sin limpiar, debido a que está cargado con la energía de otras personas, o lugares. En caso de no cargarlo, y programarlo, tu cristal será solo una piedra más, estará dormido. Entonces si quieres usarlo con una finalidad, y aprovechar todos sus beneficios, a continuación voy a mostrarles, una serie de pasos que pueden seguir. Lavado. Para lavarlo usa sal marina, o agua de mar. Si vives cerca del mar, puedes buscar el agua de mar, en un recipiente limpio, pero si no estás cerca de él, no te preocupes, puedes hacerlo con sal marina. Vaya a un supermercado, y busca sal marina, casi todos los supermercados venden. Asegúrate de que en la indicaciones diga sal marina. Luego de tener a mano lo que indicamos, déjalo en un recipiente de cristal, limpio, sin diseños ni letras. Si vas a usar agua de mar, asegúrate de que el agua cubra el cristal de cuarzo por completo. Si lo prepararás con sal, vierte de 3 a 5 cucharaditas de sal marina por cada vaso de agua, en el recipiente. Luego de hacer esto, dejamos el cristal reposando en el agua, por 3 horas. Una vez transcurran las 3 horas, botamos el agua sin tocarla. Lavamos el cristal muy bien, si es necesario hazlo con un cepillo suave, y asegúrate de sacar muy bien toda la sal, porque ahí ha quedado todo lo que la sal ha limpiado. Ponlo nuevamente en el recipiente de cristal, y déjalo bajo el grifo, con el chorro de agua por 1 minuto o más si puedes. Nota, no todos los cristales se pueden lavar porque algunos se deshacen. En la descripción de este video, dejaré la información, para que sepas cuáles puedes o no lavar. En el caso de no poder lavarlos, deberás hacer la limpieza con incienso preferiblemente en grano. Pero aún no terminamos de activar el cristal. Carga energética del cristal de cuarzo. Para saber cuándo hacerlo y qué tiempo le vamos a dedicar, debemos dejarnos guiar por nuestra intuición. Coger el cristal de cuarzo y sentirlo será el mejor indicador para saber cómo está nuestro cuarzo y qué necesita. Es importante crear estos hábitos de recarga cada vez que usamos un cristal para trabajar, o hace tiempo que lo llevamos encima. Existen múltiples métodos para cargar un cristal de cuarzo, aquí les dejamos una guía fácil, que han dado buenos resultados. 1. Cuarzo transparente. Para el cuarzo transparente un sistema muy sencillo y eficaz, es ponerlo en el interior de una geoda, o encima de una drusa de cuarzo, entre 2 a 3 horas. Si no disponemos de una drusa o geoda, lo podemos exponer a la luz del sol, si puede ser, mejor en las horas centrales de la mañana, de 7 a.m. a 10 a.m. Este sistema también sirve para el cuarzo lechoso. 2. Cuarzo amatista y cuarzo rosa. Para el cuarzo amatista y el cuarzo rosa, podemos seguir el método de la drusa o la geoda, que acabamos de explicar, y los podemos sacar a la luz de la luna llena. Con eso conseguiremos equilibrar las energías, del yin y el yang, de estos maravillosos cuarzos, ya que su energía es muy femenina. En este último caso, podemos dejarlos toda la noche. También los podemos poner bajo luz solar, pero debemos vigilar de no exponerlos muchas horas porque pueden llegar a perder el color.
3. Cuarzo ahumado y prasiolita. En el caso del cuarzo verde natural, prasiolita y el cuarzo ahumado hay dos métodos que resuenan especialmente: ponerlos bajo la luz del sol, o enterrarlos en la tierra, junto con alguna planta, durante todo un día. Este último método beneficia mucho el poder sanador de estos dos cristales de cuarzo, ya que su energía está estrechamente ligada a la energía de la tierra. Además es un gran beneficio para las plantas. Con este método podemos dejarlos todo el día. Otros métodos de carga energética del cuarzo. Además de estas maneras específicas, para cada tipo de cuarzo, podemos complementar la carga energética de nuestros cristales de cuarzo con otros métodos alternativos, y que sirven para todos ellos, siendo también muy eficaces. 1. Método de la pirámide. Colocamos nuestro cristal de cuarzo bajo una pirámide de cobre o papel magnético, una técnica milenaria que se emplea desde el antiguo Egipto. Este es uno de los métodos más utilizados, sobre todo por terapeutas, que trabajan a diario con sus cuarzos y cristales. Unas 24 horas sería lo ideal para una carga completa. 2. Método Reiki. Si usamos el método del sistema Reiki, cargándolo a través de la energía universal, debemos sostener el cristal de cuarzo en nuestras manos, entre 10 y 15 minutos. Esta técnica de sanación natural requiere primero un momento de conexión con el cristal, a través de una breve meditación, para después permitir el flujo de energía. Este es un sistema que activa nuestro canal energético y nos permite sentir la vibración de los cristales de cuarzo que sostengamos entre nuestras manos. 3. Método Reiki cristales etéricos. El método Reiki cristales etéricos trabaja directamente con el etérico del cristal de cuarzo. Para trabajar con este sistema, se necesita la iniciación en Reiki cristales etéricos. Este es un sistema Reiki de segunda generación, que se canalizó no hace muchos años, y nada tiene que ver con el Reiki derivado del sistema Usui. Es un método que trabaja directamente con la energía etérica de los cristales, es decir, conecta con su frecuencia vibratoria más allá del tiempo y el espacio, de ahí que es sumamente eficaz tanto a nivel presencial como a distancia. Aparte de la iniciación, requiere de una conexión con la energía del cristal, a través de una breve meditación, igual que el sistema Reiki tradicional, ya que es un sistema que se fundamenta en el poder de la intención. Este método es automático una vez activado el cristal etérico. 4. Método del círculo de cobre. Colocamos nuestro cristal de cuarzo en el centro de un círculo de cobre. Las propiedades superconductoras del cobre ayudan al proceso de recarga energética de los cuarzos. Para una carga completa se requiere mantener el cristal unas 12 horas. Es un método más lento pero muy eficaz. Y lo puede hacer en cualquier lugar que desees. 5. Método del fuego. Colocamos nuestro cristal de cuarzo en medio de un triángulo o corazón de velas encendidas. En este método usamos dos elementos: por un lado el poder del fuego, estrechamente ligado al cuarzo, y por otro el poder de la geometría sagrada del triángulo, o del símbolo corazón. Hay que mantener el cristal en el centro, entre 3 o 4 horas, aproximadamente para una carga completa. 6. Método corazón. Otro método muy eficaz, y que a nosotros personalmente nos encanta, es colocar el cristal de cuarzo junto a nuestro corazón. Cuando estos se tocan, el cristal se impregna con la vibración del latido vital. Para este método se recomienda acceder a un estado de meditación, y poner una pura intención en todo el proceso. El tiempo aproximado es de unos 10 minutos, aunque en este caso manda nuestra intuición. 7. Método tierra. Enterramos nuestro cristal de cuarzo en la tierra, de forma que solo sobresalga la punta del cuarzo. Este método solo lo recomendaríamos para cargas en profundidad, por ejemplo cuando un cristal ha entrado en contacto con energías externas desarmonizadoras, porque precisa entre 3 a 4 días. Para una carga completa, si no se dispone de este tiempo, hay que mantener el cristal de cuarzo enterrado no menos de 24 horas. Cargar nuestros cristales de cuarzo ayuda a mantener la alta frecuencia que emiten para que puedan hacer su trabajo de manera óptima, además de ser un ejercicio de amor hacia estos seres de luz, que nos acompañan y ayudan incondicionalmente. Acuérdate de limpiar tus cuarzos antes de cargarlos. Además de los métodos que les hemos explicado, pueden existir otros para cargar los cristales de cuarzo, pero hemos querido exponer los más fáciles y representativos. En cuanto a los tiempos de carga, son una simple referencia, ya que nuestra intuición y sentir nos indicarán cuándo es el momento más oportuno y lo que necesita nuestro cristal de cuarzo. Por último, conéctate con tu cristal. Frótalo entre tus manos, manténlo entre ellas por unos minutos. Dale la bienvenida y agradécele por ahora ser parte de tu vida.
Imagina que está lleno de luz blanca y esa luz empieza a latir, se contrae y se expande como un corazón latiendo. Pídele en voz alta que se conecte contigo y que sea compatible con tu energía. Déjalo un rato entre tus manos y siente su energía. Programa del cristal. Tómalo con la mano izquierda, y sobre esta pon la derecha. Ponlo sobre tu chakra corazón. Pídele desde el fondo de tu corazón lo que quieres que haga, prográmalo con tu intención, con tu deseo, con convicción. Di en voz alta lo que quieres como un hecho, como algo que ya es. Por ejemplo, me expreso con elocuencia, soy exitoso, atraigo la abundancia, me comunico con amor, etc. Nota: puedes leer sobre las propiedades del cristal y usar sus características como una guía para programarlo. Por ejemplo, si el cuarzo rosa en sus características tiene que favorece el amor condicional, cuando lo programes puedes decir amo incondicionalmente. Si te cuesta encontrar las palabras para programar tu cristal, comparto contigo una forma. Es una programación general que aplica para cualquier cristal. Para esto toma el cristal con tu mano izquierda, ubícalo en el chakra corazón y repite en voz alta. Con todo el poder de mi intención invoco a mi yo superior. Reclamo todo mi poder personal para programarte. Respeto y amo al gran ser que eres y por eso te solicito que me ayudes, que me aportes todos tus beneficios, que traigas a mi vida todo lo positivo que puedas brindarme. Por favor protégeme, resguárdame de lo negativo y aleja de mí aquello que pueda causarme daño. Pido con amor y humildad a nuestro Creador, que brille todo tu potencial y que compartas conmigo tu sabiduría ancestral. Así es. Hecho está. Gracias querido y sabio amigo. Ahora tu cristal está listo, ya puedes portarlo o ubicarlo, en alguna parte de tu casa o oficina, de acuerdo a la tarea que le hayas encomendado. Ahora le permites ser y estar a tu servicio. Y recuerda, solo puedes pedirles favores positivos, pues ellos no trabajan con la negatividad, y no pueden dañar a nadie. Si es primera vez que escuchas sobre los cuarzos, quizás aún no comprendas cómo usarlos, así que en la descripción, dejo el link de un video que subimos anteriormente, que te ayudará a saber más sobre ellos. Si te interesa algún tema en específico, que te gustaría que investiguemos, puede dejarlo en un comentario, y quizás el próximo video sea el tuyo.